Hola, buenos días. En este video mi compañero Diego Muñoz, Vanessa Contreras. y yo, María Paula Bella, les vamos a hablar sobre el dilema que genera el aborto en Colombia. bueno, primero hay que tener en cuenta que según la Dirección Nacional de Salud, dice que en Colombia tenemos el 87% de municipios aquí en el país que no cuentan con un sistema adecuado de centros de salud, es decir, que no cuentan con el personal, que no cuentan con el servicio de salud que se requiera en ese momento, o que simplemente por infraestructura el centro de salud no funciona. El movimiento Causa Justa, que es un movimiento feminista colombiano que pues lo que hace realmente es amplificar su conocimiento en cuanto a la condena por aborto. Esto indica que, si bien es cierto, la mayoría de las mujeres realizan el aborto sobre las primeras semanas, hay mujeres que sitúan más o menos entre el 6 y el 7% que no se pueden realizar este tipo de procedimientos durante las primeras semanas, sino que ya pues pasado un buen tiempo por varios factores. Debido a ese factor rural, porque el centro de salud no realiza este tipo de procedimientos, o porque en su entorno se encuentra lleno de violencia y le va a costar acudir a este tipo de servicios por temas de transporte, por temas de logística y por temas de medicamentos. En otro documento redactado por una estudiante de la Universidad del Externado en 2020 indica que en décadas pasadas 90 de cada 100 mujeres se practicaban abortos. De estas 90 mujeres, 18% presentaban complicaciones de ese aborto y el 29% quedaban con secuelas de ese aborto sin necesidad de recurrir a un centro hospitalario. En el libro Diccionario Latinoamericano de la Bioética, la doctora Mariana hace énfasis en la salud reproductiva junto con el significado de la salud que tiene la OMS. Cuando hacemos énfasis en la parte de salud reproductiva, hacemos que la mujer o el hombre tienen que tener regulación en cuanto a la fecundidad de este ser que va a llegar. Es decir, que si tiene la regulación es la capacidad que tiene para concebir o no, el conocimiento que tenían previamente para métodos anticonceptivos, y también posterior, por otro lado, tendrían que mirarse también las condiciones en las que se va a tener ese niño o esa niña, las condiciones en las que se realizó la fecundación y cómo va a afrontar el problema esta persona. Se realizaron unas entrevistas al personal de salud donde nos muestran su punto de vista sobre el aborto. Entonces vamos a verlas a continuación. Doctora, buenos días. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Bien, Doc, ¿y tú cómo vas? Muy bien, también, gracias. Bueno, Doc, entonces voy a hacerte las dos preguntas que ya anteriormente habíamos platicado. La primera pregunta es si el aborto influiría en la calidad de vida de la madre en su entorno personal, familiar y social. Claro, te cuento, el aborto visto desde una decisión propia, claro que debería tener como punto de partida esa sensación de bienestar para la madre, quien es la que está tomando la decisión. ¿Qué quiere decir eso? Que la madre es consciente de los cambios y las consecuencias que va a traer para ella el realizar esta práctica directamente en su cuerpo, y cómo esto también genera un impacto en su entorno inmediato, con sus cercanos, con su familia, con ella misma. Entonces, en términos generales, el aborto, en los casos en los que aplique o que se decida llevar a cabo, debe ir de la mano 100% en la búsqueda del bienestar propio de la madre que está gestando el bebé, precisamente para que su calidad de vida se promueva de manera positiva en lo largo del tiempo. Bueno, muchísimas gracias. La otra pregunta es, si una mujer aborta, la mujer que aborta debe ser tratada con equidad, es decir, sin prejuicio y sin ser juzgada, siendo respetada por la sociedad que tiene hoy en día este país. Mira que acá hay algo bastante particular, y es que nosotros somos una sociedad bastante conservadora aún, y esa dinámica de desaprender esas propias creencias y esos estigmas y aprender
a respetar o a mantener una tolerancia frente a esas acciones que nosotros consideramos incorrectas, generan un impacto bastante fuerte a nivel social. A nivel profesional yo considero que sí es necesario tratar a las mujeres que deseen abortar con todo el respeto desde nuestra postura personal, porque desconocemos esa historia de vida que hay detrás de, ¿sí? Y todas aquellas circunstancias personales que llevaron a que la madre gestante tomara la decisión de abortar, ¿sí? Eso quiere decir que partiendo del principio de respeto por la diferencia, no solamente tenemos que hablar de lo que nosotros creemos a modo personal, sino de aquellas cosas que traen las historias de vida y las historias familiares de cada ser humano que conllevan a la toma de decisiones. Listo, mío. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muy agradecido por el tiempo que... Hola Diego, buenos días, gracias por la invitación. Contestando a la primera pregunta que tú me haces, si la madre tiene la autoridad sobre la vida del feto, puedo decirte que no tiene la autoridad sobre el feto. Sin embargo, sí pienso que la mamá está en toda la oportunidad y en todo el derecho de elegir en qué momento puede interrumpir la vida del feto, si es el embarazo el que la puede llevar a ella a una condición médica que pueda comprometer su vida. Sabemos que médicamente existen enfermedades que son desencadenadas por el embarazo, que pueden ser en relación a alteraciones en las defensas, alteraciones en el sistema inmune, que desafortunadamente no se conocen causas porque la mamá o el feto pueden hacer reacciones, por ejemplo, a la placenta, porque se pueden presentar alteraciones del sistema inmune contra el feto, pero que pueden llegar en miras a poder perpetuar la vida del feto, pueden llegar a ocasionar algún tipo de alteración en la vida de la madre. Al igual que cuando se presentan trastornos, sobre todo del embarazo, hipertensivos, trastornos alteraciones por trastornos metabólicos que puedan comprometer la vida de la mamá, también pueden ser una condición en la que la mamá tiene el derecho de decir debo interrumpir mi embarazo, sacrificando la vida del feto porque uno, el feto no pueda ser viable, y dos, porque si es viable se compromete la vida de la mamá. Entonces creo que son dos decisiones que siempre uno tiene que tener como la serenidad y la tranquilidad de ponerse tanto en el escenario de la mamá como en el escenario del feto. Si el feto va a ser viable y no trae ninguna consideración para la mamá en salud, no deberá ser interrumpido el embarazo y no deberá haber una decisión de autoridad sobre la vida del feto. Pero si los dos pueden estar bien, creo que es una condición de vida para los dos. En cuanto a la segunda pregunta que me haces, Diego, ¿el médico tiene decisión sobre la madre del feto? En absoluto, el médico no es absolutamente una persona que tenga ni autoridad legal ni moral para definir sobre la vida del feto, ni de la madre, por supuesto. Simplemente es una herramienta para diagnosticar enfermedades o diagnosticar complicaciones asociadas al embarazo que se relacionen con el feto y que se relacionen con la madre, condiciones de salud, tanto físicas como psicológicas, que puedan comprometer tanto el embarazo, que lleven a la muerte del feto o a la muerte de la mamá. No se compromete, no se dan diagnósticos o no se inducen a las muertes de los fetos y de las madres, en absoluto. No tiene ninguna autoridad legal ni moral. Uno de los problemas que identificamos en esta situación es la cantidad de semanas que se ven reflejadas en la sentencia que salió este año sobre el aborto, donde todas las mujeres pueden abortar hasta la semana 24, ¿sí? Muchísimas personas en Colombia no están de acuerdo con la cantidad de semanas, ya que en ese momento pues el feto ya tiene sus órganos principales como el corazón. Entonces ha causado mucha controversia en la sociedad. Y por otro lado, pues no solo es el tema de la cantidad de semanas, sino que realmente muchas personas no están de acuerdo con por decirlo así, no están de acuerdo como tal con esta sentencia que permite el aborto a las mujeres. Bueno,
Ahora si hablamos del hecho que no existiera este dilema bioético, no generaría controversia. Si las soluciones no generarían controversia, bueno, este tema nosotros lo abordamos desde el punto de vista que si no existiera el aborto, obviamente las personas que tienen inconformidad con esto se sentirían pues conformes. Digamos que no entraría el dilema bioético que se genera en el personal de salud al momento de afrontar el hecho de tener que hacer una intervención cuando una mujer decide realizar la intervención voluntaria del embarazo. Pero por otro lado, las opciones que tomarían estas mujeres para dar solución al hecho de no querer afrontar un embarazo voluntariamente serían, por ejemplo, aumentando la tasa de suicidios, la tasa de abandono de personas recién nacidas y otras muchas que generarían aún más controversia. Así que no podemos pensar en un mundo feliz, en un mundo ideal, como se propone en la pregunta, con la desaparición del aborto. En cuanto a la normativa que encontramos relacionada con el aborto, encontramos que en Colombia para este año 2022 se hace una despenalización del aborto en la sentencia C-055, en la cual, como ya lo mencionaba, se despenaliza el aborto y se logra que todas las mujeres puedan realizar el aborto de manera segura, siendo atendidas y llevando a cabo todo el proceso de manera segura para disminuir la mortalidad en maternas que decidieron realizar una interrupción del embarazo y así evitar muchas de las complicaciones que se habían presentado estadísticamente en años anteriores. En conclusión, podemos decir que el aborto realmente genera mucha controversia en Colombia, en la sociedad, incluyendo al personal de salud, pues porque se cree que afecta o va contra la vida o la integridad de un ser, de un individuo, pues que no tiene la culpa. Pero si nosotros analizamos más a fondo, nos damos cuenta que la decisión es netamente de la madre, porque es que la que al final termina afectada es ella emocionalmente, y no solo emocionalmente sino en otros aspectos de la vida. Entonces, pues por otro lado, legalmente ella tiene el derecho de abortar y ella es la que decide. Aparte, la que decide su futuro reproductivo es la mujer que está cursando con el embarazo y nadie más. Entonces, por más de que la sociedad quiera como meter esos estigmas y esos problemas sociales, a fin de cuentas lo que importa es lo que la mujer que está en embarazo decida qué es lo que quiere hacer con su cuerpo, porque es que es su cuerpo.